Hay pocos temas tan polémicos a día de hoy en la ornitología como el tema del doré. Hay muchos criadores que tienen aún dudas sobre qué es, sobre cuáles son las causas, sobre cómo afecta, sobre cómo lo podemos evitar. Y hay muchas polémicas y mucha división de opiniones a este respecto. Yo no soy ninguna autoridad para hablar del doré, pero simplemente en este vídeo quiero quedar más o menos claros los conceptos básicos para que la gente que no sabe nada acerca del doré pueda entenderlo un poquito más y para que la gente que sepa del doré pues pueda ver otras opiniones del tema. Bueno, el doré realmente, yo siempre digo que es un concepto erróneo. Y digo erróneo porque realmente se llama doré a dos cosas que considero son distintas. Originalmente el doré era una pigmentación tendente al dorado, por eso lo del doré, en canarios sin factor de tipo amarillo, es decir, canarios que por la ingesta de determinados alimentos y tal, pues cogían un tono anaranjado, por ejemplo los hombros, un poquito en la máscara, un poquito en el obispillo, y se ponían un tono anaranjado que evidentemente se penalizaba a nivel de concursos, porque no era un color amarillo, era un color naranja. Eso es lo que originalmente era el doré. Con el desarrollo de los canarios mosaico, se empezó a hablar de doré también a la tendencia de algunos pájaros a tener un tono amarillo, ligeramente amarillo, anaranjado incluso en las remeras y en las timoneras, ¿vale? Ya sabéis que el estándar del canario rojo mosaico dice que tiene que haber pigmentación en las zonas de elección, es decir, máscara, un poquito en el pecho, hombro, obispillo y tal, y el resto intentar conseguir un blanco tiza. Y eso también incluye la zona de las remeras y la zona de las timoneras, que hay que intentar que sean blancas, ¿vale? Y entonces eso también se refiere como doré. Pero debería ser, o por lo menos yo así lo veo, dos conceptos diferentes. Uno el doré de esa tendencia al dorado de los canarios amarillos y otro el doré de remeras y timoneras, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí viene un poco la duda. Pero básicamente es una pigmentación, tanto uno como otro, es una pigmentación anómala que hay que intentar evitar de cara a la competición. Respecto a la causa, tenemos que tener en cuenta, primeramente, que hay una división de opiniones importante. Están por un lado los criadores que hablan de que es algo puramente genético y otros que hablan de que es puramente alimentario. Y por supuesto una gran cantidad de creadores como yo, que creen más en el término medio y que opinan que las dos cosas afectan. ¿Por qué afecta la alimentación? Porque determinados productos ricos en carotenoides, ricos en precursores de estos, puede ser por ejemplo los más conocidos, los huevos, el brócoli, espinaca, la zanahoria, todos estos productos, pues evidentemente afectan a la coloración del pájaro. De hecho, podemos comparar perfectamente nidadas con una dieta y nidadas con otra y observarse la diferencia de color. Por tanto, la causa alimentaria está bien clara. Respecto a la causa genética, también, porque si os fijáis hay cepas de pájaros mosaicos, o por ejemplo otras variedades, que ya de pichones son mucho más blancas o mucho más claras que otras. Antiguamente, por ejemplo, con el canario rojo mosaico, estoy hablando hace bastantes años, todos los pichones que se veían eran de tono anaranjado, ¿vale? Ese era el tono melocotón casi que tenían todos los pollos. Ahora, si os fijáis en los grandes criaderos, los pájaros que nacen son prácticamente blancos. Y previamente a la muda son pájaros casi blancos. ¿Ha influido la alimentación en ellos? Está claro que en la alimentación se ha avanzado y los criadores profesionales lo cuidan mucho, pero también estoy convencido de que la genética ha hecho su efecto y que hay determinadas cepas que se han desarrollado y son las que han crecido a nivel mundial más blancas, ¿vale?, que otras. Evidentemente, el criar el canario antiguo, ese canario que se quedaba tan pigmentado, por muy buena alimentación que tengas, algo de tendencia a ese dorado en remeras y timoneras tiene, ¿vale? O sea que es una suma de dos efectos, de alimentación y suma de genética. ¿Cómo evitarlo? Pues bueno, ya más o menos os he dicho. La genética hay que cuidarla, hay que tener en cuenta estos dos factores para evitarlo. La genética, ¿cómo hay que cuidarla? Intentar buscar pájaros de criaderos importantes que trabajen evidentemente una genética así, una genética de calidad, y luego intentar seleccionar tú en tu casa, es decir,
de todos los pichones que tengo, pues aparte de tener otras características en cuenta, miro cómo es la blancura del efecto y cómo selecciono ese aspecto. Por tanto, la genética hay que trabajarla. Y luego en alimentación, pues ya veis, no hay que abusar de ciertos productos, hay que evitar otros, y está claro que en ese aspecto, en alimentación, la ornitología se ha desarrollado mucho, y también a la par ha crecido una psicosis, para mí, excesiva, hacia el doré, porque para muchos casi que todo da doré, y entonces tenemos un problema aquí, porque hay muchos criaderos muy desarrollados, pero técnicamente, en cuanto a calidad, pero nutricionalmente, como tienen tanta fobia al doré, el pájaro le faltan nutrientes. Tener en cuenta que vitamina A y determinados elementos, los pájaros lo tienen que tener. O sea, primero va la salud y luego va la selección genética. Es decir, no podemos decir que no damos semillas oleaginosas porque dan un poco de doré si tenemos a los pájaros faltos de nutrientes y faltos de todo. Por tanto, ese equilibrio tan difícil que los grandes criadores consiguen, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que no todo vale para conseguir la calidad, sino que hay que levantar la mano en ciertos aspectos. Siempre teniendo claro el esquema genético, pero levantar la mano en ciertos aspectos. Y eso es fundamentalmente en lo que se basa el tema del doré. Como digo, un concepto para mí erróneo, porque son dos tipos de definiciones diferentes, son dos procesos diferentes, pero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y otra cosa que quiero mencionar, porque muchos criadores, como digo, han desarrollado esta psicosis, hay que tener en cuenta que hay en gamas donde te debes preocupar mucho por el doré y otras gamas donde no. O sea, por ejemplo, si quieres canario rojo mosaico y quieres competir a alto nivel, te lo puede decir cualquier criador importante, o tienes en cuenta el concepto del doré y procuras evitarlo al máximo, o no te comes ni una rosca a nivel de premio, vamos a hablar claro. Es así, tienes que intentar trabajar con ello y reducirlo. Está claro que determinados pájaros pues siempre tienen una cierta tendencia al doré, pero intentar reducirlo al máximo. Pero si crías otras gamas, por ejemplo, yo que sé, un rojo intenso, o gamas así, que no te tienes que preocupar por el doré, no te preocupes, es decir, puedes elegir la amplia gama de productos que puedan dar doré, puedes utilizar estas semillas, otras, o sea, que hay que tener psicosis y hay que planteárselo, pero en ciertas gamas, en otras no como hacen muchos creadores o como se ha generalizado la idea de que hay que tener una guerra declarada al doré. No, el doré hay que tenerlo en cuenta en ciertas variedades porque así te lo indica el estándar, y en otras, pues bueno, un factor que tienes que tener menos en cuenta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero haberos ayudado. Un saludo.